Las cuentas se clasifican siguiendo cierto orden para que la empresa controle el registro de sus operaciones mercantiles e identifique más ágilmente las partidas. Estas se detallan en una guía numérica denominada Catálogo de Cuentas. El catálogo de cuentas se genera de acuerdo a las necesidades de cada empresa o negocio, es decir, en función de su giro, tamaño, número de cuentas, volumen de operaciones o requerimientos de clasificación. Por ejemplo, no serán iguales las cuentas que emplea una empresa dedicada a comercializar dulces, que las de una empresa que produce calzado, o las de una agencia de viajes. Estas deben corresponder a las actividades que la empresa realiza, es decir, a su giro comercial. Para ejemplificar el nivel de control que puede tener una cuenta en un catálogo, tomaremos la cuenta de clientes. El nombre de por sí ya indica el concepto de esta clasificación. Por otro lado, se tiene una secuencia que puede ser alfanumérica, en este ejemplo es numérica. Vamos a ver, en el primer término se indica la clase, en este caso señala el número 1 que corresponde a los activos, el número 2 sería para pasivos y así sucesivamente. El siguiente número es el del grupo, en este ejemplo señala que es un circulante, el número 1 es para circulante, el número 2 sería para fijo, etc. El siguiente dato es la cuenta que indica el número que se asigna a la cuenta de clientes. El siguiente dato es la subcuenta, esto define el número de cliente que se ha asignado para no señalar el nombre de la persona o empresa en cuestión. Podemos tener varios clientes que están dentro de la misma clasificación y para poderlos ordenar ponemos la subcuenta. El siguiente dato indica el auxiliar en el cual se lleva el registro de las operaciones y con esta cuenta en particular. Las clasificaciones o tipo de cuentas se indican en grupos. Principalmente se dividen en 9, que son 1. Activos. 2. Pasivos. 3. Patrimonio. 4. Ingresos. 5. Gastos. 6. Costo de ventas. 7. Costo de operación y de producción. 8. Cuentas de orden deudoras. 9. Cuentas de orden acreedoras. Grupos del activo, es lo que posee la empresa. Disponible, es el flujo de dinero disponible tanto en caja como en bancos. Inversiones, son las cantidades respaldadas en instrumentos financieros. Deudores, son los importes que se adeudan a la empresa por concepto diferente a la actividad o giro. Inventarios, es el valor de las mercancías o productos disponibles para ser comercializadas. Propiedad, planta y equipo, son los edificios, maquinaria y equipo. Intangibles, son los derechos adquiridos por la empresa para disfrutar de concesiones, beneficios o garantías. Diferidos, es la clasificación para señalar los gastos pagados por anticipado. Otros activos, son los bienes o derechos que no se relacionan al objeto social que desarrolla la empresa. Valorizaciones, son las ganancias o valor que pueden llegar a tener los activos no monetarios. Grupos del pasivo, son las deudas que posee la empresa. Obligaciones, son las deudas con terceros que posee la empresa. Proveedores, es el adeudo a personas que proporcionan bienes o servicios requeridos para desarrollar la actividad. Cuentas por pagar, son las deudas cuya obligación se sujeta a un convenio, contrato o acuerdo y que tienen relación directa con la actividad comercial. Impuestos, gravámenes y tasas, son los impuestos que se tienen pendientes por pagar, son cuotas impuestas por el gobierno. Obligaciones laborales, son los compromisos y obligaciones con los trabajadores. Pasivos estimados, son los costos que se piensan serán cubiertos en un momento dado. Diferidos, son los ingresos recibidos anticipadamente. Otros pasivos, son las deudas de diferente naturaleza, no asociadas con la actividad de la empresa. Bonos y papeles comerciales, son las deudas adquiridas en un momento determinado,
generadas para obtener liquidez temporal. Grupos del patrimonio. Capital social, es el monto de las aportaciones de los socios. Superávit de capital, son las ganancias que se acumulan al capital. Reservas, son los beneficios obtenidos no distribuidos entre los accionistas. Revalorización del patrimonio, son los saldos a favor de la entidad. Dividendos o participaciones decretadas en acciones, son las cuentas por pagar a los socios. Resultados del ejercicio, son las ganancias o pérdidas obtenidas en el periodo. Resultados de ejercicios anteriores, son las pérdidas o ganancias que obtuvo la empresa en periodos anteriores al actual. Superávit por valorizaciones, son las diferencias entre el costo histórico y actual de bienes o títulos determinados. Grupos del ingreso, son las entradas de dinero de la empresa. Operacionales, son los ingresos por actividades relacionadas con el objeto social de la empresa. No operacionales, son las ganancias que no tienen relación con el objeto social de la empresa. Ajustes por inflación, sirven para determinar si existe una pérdida o ganancia por los aspectos inflacionarios. Gasto. Operaciones de administración, son las erogaciones o salidas de dinero relacionadas con la administración del negocio. Operaciones de ventas, son las erogaciones o salidas de dinero relacionadas con las ventas. No operacionales, son las erogaciones no relacionadas con la actividad de la empresa. Impuestos de renta y complementarios, son los impuestos anuales. Ganancias y pérdidas, son los resultados del ejercicio, posteriores a la presentación de un estado de resultados. Grupos del costo, son las erogaciones que sí puede recuperar la empresa. Costo de ventas y prestaciones de servicios, son los costos que se sacrificaron para adquirir un determinado ingreso. Compras, es el costo por hacer uso del inventario.